busque la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento. Allí quiero pacto con Abraham y le dijo que en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra, todas las familias de la tierra. Hemos llegado al punto de entender que la simiente es Cristo. La bendición se alcanza por medio de la fe en Cristo, y la fe en Cristo tiene dos áreas. Uno, la fe en el sacrificio de nuestro Señor. Él murió por nuestros pecados. Amén. Él tomó la maldición y Él ha hecho disponible la bendición para nosotros. Pero número dos, Jesús trajo una enseñanza. Jesús trajo el evangelio. Jesús predicó el evangelio, las buenas nuevas. Y parte de la vida de fe consiste en obedecer las enseñanzas del Señor Jesucristo. De manera que para poder ser bendecidos, para poder caminar bajo la bendición de Dios, es por la fe en el Señor Jesucristo, en su sacrificio, pero también es por la fe que nos lleva a obedecer su palabra, a obedecer sus enseñanzas. Y el domingo pasado nos detuvimos aprendiendo que Jesús enseñó sobre el perdón. Así que yo hablé acerca de tener un espíritu perdonador. Una persona que desarrolla un espíritu perdonador va a ser una persona bendecida. Una persona que permite que las raíces de amargura, el resentimiento, rencor vayan siendo guardados en su corazón, no va a tener vida abundante, no va a disfrutar la vida. Entonces a usted le conviene perdonar aunque no le pidan perdón. Jesús enseñó eso. A usted le conviene perdonar. Jesús dijo que si cuando usted oraba recordaba que había algo contra alguien, que usted tenía algo contra alguien, tenía que perdonar. Entonces hemos cubierto ya el área del espíritu perdonador, pero tenemos que balancearlo con otra virtud, porque lo que yo quiero hacer es compartir durante un par de meses aspectos que van a cambiar las familias. ¿Cuántos quieren que su familia cambie? ¿Cuántos quieren mejorar sus familias? Amén. Necesitamos trabajar en nuestras familias, hermano. Y Dios nos da a través de su palabra la instrucción, la sabiduría, el conocimiento. Entonces yo quiero ir tratando de equilibrar o de balancear los principios que nos pueden permitir realmente apropiarnos de las bendiciones, porque podemos tener dentro de las familias personas que ya entendieron esto del espíritu perdonador, pero siempre hay algunos que están teniendo una actitud agresiva, desconsiderada, grosera, y están esperando que el otro cumpla la palabra. Sí, pero tienes que perdonarme. Sí, pero Jesús dijo que 7 veces. Jesús dijo que hasta 70 veces 7. Entonces se puede dar un abuso. Así que hay que equilibrarlo con otra virtud. Así que esta mañana quiero hablar de la virtud de la consideración. La Biblia nos habla mucho acerca de la consideración y comenzamos con un pasaje que está en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8. Yo quiero que sepa que si durante 2 meses, los días domingos, examinamos principios espirituales, valores espirituales, y los aplicamos en la familia, las familias van a ser cambiadas. Amén. Las familias son cambiadas cuando decidimos obedecer la palabra. Dios se inventó el matrimonio, Dios inventó la familia y Dios nos enseña cómo funciona. Nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera y entonces están los problemas. Y por eso he venido diciendo que necesitamos trabajar en las familias evangélicas, en las familias cristianas, para poder alinearnos de acuerdo a la palabra de Dios. Así que esta mañana el tema es la virtud de la consideración. Y el enfoque siempre será la familia. Segundo libro de Reyes, capítulo 4, verso 8, dice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había ahí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese.
Y cuando él pasaba por ahí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido: he aquí ahora yo entiendo que este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero, para que cuando él viniere a nosotros, se quede en él. Esta mujer tomó una iniciativa para poder tratar con consideración al hombre de Dios. Esta mujer tomó la iniciativa primero invitándolo a comer. Vea que el verso 8 dice que le invitaba insistentemente. Pero esta mujer tenía esa virtud de la consideración, y ya vamos a entender en detalle en qué consiste. Esta mujer tenía esta virtud de la consideración, y por causa de que esa era una virtud en su corazón, ella no solamente lo invitó a comer muchas veces, sino que un día le dice al esposo: mira, amor, yo creo que es importante que construyamos un cuarto para este hombre de Dios que continuamente viene por aquí. Y hay que arreglarlo, hay que ponerle ahí su cama, hay que ponerle su mesa, hay que ponerle aire acondicionado, pongámosle internet, pongámosle una librera, pongámosle todo lo que él va a necesitar, porque este es un hombre de Dios, este que está pasando por aquí. Entonces la mujer trató con consideración al profeta. Y lo cierto es que la Biblia nos muestra muchos registros de personas que practicaron la consideración. Por ejemplo, David fue muy considerado con Mefiboset. Al considerar que él era lisiado y sabiendo de que él tenía un pacto con Jonatán, él lo trató con tal consideración que lo invitó a vivir con él en el palacio y se hizo cargo de él. Así que el rey lo invitó para que estuviera con él en su mesa. David fue muy considerado con Mefiboset. En la palabra también encontramos que los filipenses fueron muy considerados apoyando el ministerio del apóstol Pablo. Ellos sabían de las necesidades del apóstol Pablo, sabían de su condición como un ministro, como un apóstol, que estaba continuamente movilizándose para predicar el evangelio, y ellos en consideración aportaban finanzas mientras el hombre de Dios hacía la obra. José, por su parte, fue considerado con sus hermanos. Lo trataron muy mal, pero cuando tuvo ese reencuentro con los hermanos, los trató con cariño, los trató con afecto, los perdonó, fue muy amable con ellos, no fue rudo, no fue áspero con ellos, fue muy considerado con sus hermanos. En otra ocasión, la Biblia nos narra que el apóstol Pablo, después de un naufragio, fue a terminar en una isla llamada Malta. Y dice que los nativos de ahí los trataron con mucha consideración. Así que ellos salieron de la nave que se había hecho pedazos, habían estado en ayuno varios días y ahora están ahí como extranjeros sin tener nada, pero los trataron muy consideradamente. En la Biblia entonces se nos habla de esta práctica de la consideración. Y de hecho Dios legisló en el Antiguo Testamento de manera que su pueblo practicara la consideración de unos a otros. Y vemos cómo en la Biblia, en el Antiguo Testamento, habían leyes sobre dejar parte de la cosecha para que los pobres la recogieran. En el Antiguo Testamento habían leyes acerca de hospedar al extranjero y de no oprimirlo. Habían leyes acerca del cuidado sobre los ancianos. Entonces Dios dio una serie de leyes y mandamientos que tenían que ver con la práctica de considerarnos unos a otros, o de considerar como pueblo de Dios a los demás y tratarlos de la manera adecuada. Luego también encontramos que el Señor Jesucristo enseñó acerca de ser considerados. Por ejemplo, Él habló acerca de dar limosnas. Y dar limosnas es considerar la miseria de alguien y tratar de ayudarle. Jesús también enseñó acerca de no juzgar. Y no juzgar es considerar a la persona para no hundirla, para no humillarla. Y es una forma de tener un poco de tacto o una manera de tratarle sin que se sea grosero o abusivo. También el Señor Jesús habló acerca de hacer buenas obras.
Las buenas obras se realizan a favor de otras personas y es una muestra de consideración. El poder prestar algún servicio a alguien es una forma de consideración. Jesús habló acerca de no ofender al hermano, de no llamarle fatuo, de no llamarle necio. Y el no ofender, el no enojarse contra el hermano, también es una forma de considerar a la persona. O sea que la consideración tiene que ver con el trato que le damos a los demás. Jesús también habló acerca de no repudiar a la mujer. Y eso es parte de ser considerado, porque algunos judíos desconsiderados, después de algunos años querían despachar a la esposa y bajo cualquier argumento, bajo cualquier pretexto, darle la carta de repudio y luego entonces conseguirse otra esposa. Y Jesús le dice que eso no es válido. Pero lo que está escondido ahí detrás es la falta de consideración. Después de haber vivido por años, después de haberle robado la juventud a la mujer, ahora dejarla abandonada. Entonces, las enseñanzas que Jesús dio, en el fondo, tienen este principio de poder considerar a los demás en el trato. Ahora, yo he tratado de establecer la realidad de que las iglesias están conformadas por una gran cantidad de familias disfuncionales, familias divididas, matrimonios llenos de problemas, familias donde los hijos no respetan a los padres y hay toda clase de conflictos. Pero todo eso queda como ignorado mientras nos reunimos en los cultos, porque nadie está hablando de los problemas. Nadie está haciendo público sus problemas, excepto algunos que tal vez sienten que ya no hayan que hacer y quieren descargarse con alguien y comentan a veces hasta con las personas no adecuadas sus problemas. Pero lo cierto es que la mayor parte de problemas familiares están ahí, como un cáncer. Están ahí, pero la mayor parte del resto de las familias no saben que los demás también están emproblemados. La realidad es que hay muchas familias evangélicas que están conformadas por personas desconsideradas. Las personas desconsideradas no muestran gentileza, no les importa dañar a otros, son abusivos, son agresivos, no respetan, son groseros, rudos, violentos, injustos, exigen, reprochan. Y una gran cantidad de esas acciones son cometidas por miembros de la iglesia, por nosotros. Ahora, hay una forma pasiva, porque esto que mencioné, ya algunos están diciendo, sí, de mi esposa está hablando, sí, de mi esposo está hablando. No, el asunto es que también hay otra forma de ser desconsiderado, y uno puede ser desconsiderado de una manera pasiva también, cuando no somos agradecidos, hay desconsideración, cuando no valoramos lo recibido, cuando esperamos más, cuando hay falta de cooperación, cuando pedimos que se nos dé y se nos dé y se nos dé, hay desconsideración. Así que esto está conectado con varios principios, principios de injusticia, el principio del respeto, de la gentileza, del amor, pero las demás cualidades tienen su aplicación bien específica, y esta, aunque se conecta con varias, tiene su aplicación bien práctica o bien clara. Y para poder entenderlo tenemos que determinar qué es la consideración. Tenemos que definir de qué estamos hablando cuando hablamos de ser considerado. Así que para los que toman nota, la consideración es la cualidad de determinar el trato correcto para con los demás. Usted es considerado cuando usted tiene la capacidad de determinar cómo tratar adecuadamente a las personas. Mire, los ancianos no se tratan igual que un hombre que está con todo su vigor. ¿Alguien dice amén? Las mujeres no se tratan igual que un hombre. Los niños no se tratan igual que los adultos. Entonces, la consideración es la cualidad de determinar el trato correcto hacia todos, según su condición. Cuando usted analiza la condición de las personas, cuando usted considera las debilidades de las personas, los derechos de las personas, la posición de la persona, la necesidad de la persona, usted en consideración lo va a tratar de acuerdo a eso. Entonces la consideración, hermano, puede cambiar nuestras familias.
Porque si la esposa considera al marido, el marido considera a la mujer, los hijos consideran a los padres, esa familia va a ser una bendición. Pero lo cierto es que el marido generalmente es desconsiderado con la mujer que ha pasado 40 años a la par de él, aguantándole tormentas y tempestades. Pero también la mujer es desconsiderada con el marido, que ha tratado de dar lo suyo, que ha sudado, se ha rajado el lomo, dicen algunos así, ¿verdad? Uno aquí quebrándose la espalda para poder sacar la familia adelante. Y la mujer todavía puede estar exigiendo más y más. Y el hombre ya no puede ir a vender la sangre para llevar dinero a la casa. Entonces, la desconsideración viene a ser un elemento común de nuestra vida mientras no renovamos nuestra mente. Esta mañana yo quiero que usted salga de aquí con esta convicción. He sido desconsiderado. No yo, sino que usted. Y con una segunda convicción, puedo cambiar. Amén. Y si usted aplica esta segunda enseñanza en su vida, mire, su matrimonio puede cambiar, hermano. Esa es mi intención. Voy a decirlo de esta manera, que de aquí a cuando celebremos el aniversario, de aquí a dentro de 2 meses, cubriendo áreas prácticas que de veras pueden cambiar nuestras familias estén cambiadas. Y que en el aniversario podamos darle la gloria a Dios, dar gracias a Dios de tener un ambiente de paz en medio del hogar. ¿A cuánto les interesa, hermano? Que podemos restaurar la unión familiar. Porque en el mundo está bien, es normal que hayan divisiones, que haya tanta cosa, tanto conflicto. Pero en medio del pueblo de Dios, con la palabra y con el poder del Espíritu, nuestra vida tiene que ser cambiada. Amén. Entonces, la consideración es la cualidad de determinar el trato correcto hacia los demás, según su condición. Tratar a los débiles, a los enfermos, a los ancianos, a las mujeres, a los niños, a los huérfanos, al hombre. Cada uno merece un trato. Y la consideración es saber tratar a la persona de acuerdo a su condición. Ahora, también la consideración, segundo concepto para los que anotan, la consideración es el acto de valorar y apreciar a las personas. Esto fue lo que la mujer de Sunem hizo con el profeta. Lo valoró, reconoció, ese es un hombre de Dios. Vamos a sembrar en él y vamos a alimentarlo cada vez que venga por acá. Vamos a sembrar en él y lo vamos a apoyar y vamos a construir un aposento para él. Porque ella se preocupó de la condición del profeta, dónde se quedaba, dónde dormía. Así que en consideración, ella tomó la iniciativa y mueve al esposo para que le construyan al profeta una recámara, le construyan un cuarto, un apartamento. Y de esa manera ella estaba valorando y apreciando al hombre de Dios. La consideración se necesita tanto en el matrimonio, hermano, porque con los años el hombre deja de valorar a la mujer que perdió la juventud con él. La consideración se necesita tanto porque de igual manera la mujer deja de considerar al esposo. No solamente no lo respeta, sino que ya no lo considera, ya no lo trata, ya no lo valora como debería de valorarlo. Los hijos generalmente no consideran a los padres. No consideran el esfuerzo, el sacrificio, las madrugadas, las desveladas de los padres. No consideran, no los valoran, no los aprecian. Y a veces entre hermanos no se valoran porque no saben lo que significa ser parte de una familia. No saben lo importante y lo valioso que es tener hermanos que van a estar junto con ellos porque son su sangre. Y van a velar por su bienestar o van a mantener esa relación de amor o de afecto continuamente por ser parte de una familia. Entonces la consideración es el determinar el trato correcto para con los demás, y la consideración es el acto de valorar y apreciar a las personas. Pero estableciendo la realidad de lo negativo, nosotros podemos saber que muchas familias evangélicas están llenas de problemas, y la razón es que yo creo que como pastores y los miembros de las iglesias muchas veces nos enfocamos solo en las cosas espirituales. Nos enfocamos en el reino, nos enfocamos en el futuro, en la vida eterna, pero mientras tanto aquí hay un montón de problemas
que están cubiertos con instrucciones de la palabra, pero son aspectos prácticos que demandan nuestra obediencia. Y como pastores no hemos estado poniendo el suficiente énfasis en eso, y como miembros no nos interesa. Y entonces nos enfocamos en las cosas espirituales, como por ejemplo el hablar en lenguas, la profecía, el cantar, la verdadera adoración, los adoradores en espíritu y en verdad, pero no nos preocupamos por desarrollar una vida nueva. Si Dios nos hizo nacer de nuevo, es para que andemos en vida nueva, hermano. Si Dios nos hizo nuevas criaturas, es para que tengamos una nueva forma de vivir. Pero lo cierto es que hay miles y miles de cristianos que nacen de nuevo, pero siguen viviendo igual que antes. Y ese es el problema. Entonces las familias están conformadas por personas que no han renovado su mente, y al no renovar la mente no transforman su vida. Y Pablo dice eso en Romanos capítulo 12, que no nos conformemos a este siglo, sino que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. El domingo pasado usted recibió un renglón, espíritu perdonador. Esta mañana usted va a recibir un nuevo renglón, la consideración dentro de la familia. Y usted tiene que salir de aquí con actitudes positivas y con un entendimiento claro de que usted tiene la responsabilidad, oiga eso, usted tiene la responsabilidad de ser considerado con todos los miembros de su familia. Pero es que él es bien rudo, usted tiene la responsabilidad. Pero es que ella es bien desagradecida, usted tiene la responsabilidad, porque es Dios quien lo ha establecido. Otro día vamos a hablar de la autoridad, de obedecer la autoridad. Otro día vamos a hablar del respeto. Otro día vamos a hablar de la fidelidad. Tantas cosas que van a venir a ajustar la vida familiar. Pero esta mañana su renglón es que usted salga de aquí con la determinación de que usted va a ser más considerado en el trato con los demás. Ahora, para poder entender la consideración, quiero poner ejemplos de los ejemplos de desconsideración. Por ejemplo, nosotros podemos ser desconsiderados con nuestros hijos cuando les exigimos que den su dinero para los gastos de la casa. Entonces los hijos no pueden hacer sus propias cosas porque los papás están cayéndole encima al dinero de los hijos. Podemos ser desconsiderados con los hijos al no dejarlos descansar, cargándolos con tareas que no son suyas. Por ejemplo, cuidar a los hermanos. Por ejemplo, cocinar. Por ejemplo, hacer las cosas que son responsabilidad de los padres y tirárselas a los hijos. Somos desconsiderados al cargarlos con tareas que no les pertenecen a ellos. O hacer que siendo niños ellos tomen responsabilidades que no les corresponden. Ponerles cargas que realmente no van acorde con su edad ni con su condición, que ellos no pueden llevar. Pero por otro lado, también en la familia hay desconsideración para con el padre y esposo cuando se le exige que provea finanzas más allá de sus capacidades. Como tuve que decirle yo a una hermana hace muchos años: hermana, usted no se casó con un profesional, usted se casó con un obrero. ¿Y cómo ahora quiere que este obrero produzca más finanzas si no tiene una profesión? Usted tiene que saber ubicarse en la condición de vida que tienen en lo material, porque este hombre no puede producir más. Ya no tiene la posibilidad de hacer más dinero. Entonces la desconsideración es exigir que continúe proveyendo. La desconsideración es no cuidar los recursos o los bienes, no importa si los muebles se arruinan, no importa si el agua se está cayendo, no importa de a cómo salga el recibo de luz, no importa cuánto salga de teléfono, no importa no desperdiciar la comida, que se pierda en la refri. No importa que si se paga por la comida, pues ya no quiero, hay que se quede. El de considerar al padre y al esposo incluye el poder mostrar inconformidad con todo el esfuerzo que se ha realizado. Pero también incluye el no aportar ayuda material de parte de los hijos, ayuda económica, si lo pueden hacer. Son desconsiderados los hijos, que pudiendo aportar para la casa, no lo hacen, porque reciben beneficios.
Entonces no se me vaya a quedar con una sola cosa. Hay que ir juntando todo. También es desconsiderado el señalar o reprochar las decisiones que han sido tomadas. Es desconsiderado de parte de los hijos que no aprovechen que se les está pagando un colegio en lugar de que estén en la escuela. Y que a pesar de ese esfuerzo de los padres, los hijos no le ponen ganas al estudio. Es desconsideración de los hijos. Es desconsideración no dejar que el hombre tenga un tiempo de descanso y considerarlo como que si es el obrero, el jornalero, y la familia está esperando que el hombre se mate y que el hombre dé su vida por ellos, y no hay tiempo para poder descansar o para poder tener su esparcimiento personal. Es desconsideración. También es desconsiderado el trato con la esposa cuando se espera que ella sea la que atienda siempre a todos. Nunca la atienden a ella. Todo el tiempo, tráeme agua, haceme un café, me haces unas tortillitas, todo el tiempo. Es desconsideración. Ustedes deberían estar diciendo amén, hermanos, para poder darme ánimo, para que yo les dé más ideas. Es desconsideración que el hombre deje que la mujer haga tareas que le corresponden al hombre. Es desconsideración. Ahí está la mujer subiéndose en una escalera, ¿verdad? Arreglando cosas, porque el hombre inútil no se sube en la escalera. Ay, Señor, no sé qué, voy agarrando confianza, hermano. Es una desconsideración tratar a la esposa como empleada. Es una desconsideración que la mujer está en mal estado de salud y el hombre ni caso le hace. Es una desconsideración no tomar responsabilidad de sus necesidades materiales, de sus cosas, de sus necesidades. Es una desconsideración no darle tiempo para que descanse. Entonces, cuando descubrimos las cosas que estoy diciendo, ¿a qué conclusión tenemos que llegar? Somos desconsiderados. Así que aquí no esté ahí con los ojos trabados así para, te hablan. No, somos desconsiderados. Las familias cristianas están conformadas por un montón de gente desconsiderada. Hijos desconsiderados, esposos desconsiderados, padres desconsiderados. Amén. Pero tenemos que cambiarlo. ¿Cómo? Entendiendo que la consideración es la cualidad de determinar el trato correcto. En la familia, cuando una pareja se casa, ocupemos eso como ejemplo, el hombre tiene que saber cómo tiene que tratar a su mujer. ¿Y cómo dice la palabra que tiene que tratarla? Ay, ya le gustó, ¿verdad? Como a vaso más frágil. ¿Cuál será un vaso más frágil? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Será este? ¿Cuál es el vaso más frágil de todos? ¿Será el de vidrio? No está tan frágil. ¿Será este? Ah, se equivocaron, ¿verdad? A veces la mujer tiene la idea de que el hombre no es vaso frágil. Listo, hermano, usted fue portero. Como el hombre no es vaso frágil, lo puede tratar como quiera. El hombre aguanta. Y entonces la mujer, bajo el enfoque de que ella tiene que ser tratada como vaso más frágil, espera un trato, pero no está sembrando. Digan amén los hombres. Anímenme. Cuando la mujer espera que la traten como vaso más frágil, la mujer debería de adoptar la posición de que es un vaso más frágil. La fragilidad consiste en la capacidad de quebrarse, de romperse, de ser dañado. Y la consideración entonces consiste en tomar en cuenta la condición. Y en base a la condición de las personas las vamos a tratar. ¿Qué pasaría si nosotros, qué dice mi vaso desechable? ¿Qué pasaría si nosotros echáramos dentro de este recipiente de gasolina? O Ciner. Se deshace. Entonces hay que considerar la condición,
las limitaciones, el daño que le podemos hacer. Ahora, piense usted de esta manera bien práctica, hermano. Que usted comience a vivir cada día tomando en cuenta la condición de los demás y dependiendo de esa condición así tratarlos. Amén. Sería algo muy beneficioso. Porque si todos nos consideramos los unos a los otros, las relaciones familiares van a levantarse a un nivel donde va a haber paz. Y donde hay paz, hay unidad. Y donde hay unidad, ahí envía la bendición el Señor. Nuestro problema, se lo dije hace un momento, es nuestra mentalidad religiosa. Nos enfocamos en las cosas espirituales, el hablar en lengua, la profecía, escatología, los dones. Pero el Salmo 133 dice que es bueno habitar los hermanos juntos en armonía. Y al final del pasaje dice de que allí envía Jehová, ¿qué cosa? Entonces nuestra mente religiosa agarra el texto y lo aplica en la iglesia. ¿Por qué no lo aplicamos en la familia? Si en la familia habitamos juntos y en armonía, allí Dios va a enviar la bendición. Entonces, ¿por qué no hay bendición en la familia? Porque no están unidos, porque no hay armonía, porque hay pleitos. Y Pablo aborda esto diciendo, miren, si se muerden unos a otros, miren que no se consuman, les dice. ¿Por qué? Porque lo normal de la naturaleza humana es la agresividad, el defenderse, la injusticia, los abusos. Y luego si tenemos a la par a un par que no se deja, ahí se enciende fuego todos los días. Si no se tiene prudencia con la lengua para las cosas que se hablan, recuerde que la Biblia dice que la lengua es un infierno, un mundo de maldad, que ella misma es inflamada por el infierno, dice. Al no tener cuidado con lo que se habla, no hay unidad, no hay paz, no hay bendición. Entonces lo que yo estoy compartiéndole son aspectos prácticos que pueden cambiar la vida de cualquier familia, hermano. El espíritu perdonador va a ser el primer renglón. La consideración en el trato con los demás va a ser el segundo renglón. No puedo, en consideración de la condición del hermano Paz, decirle, hermano Paz, venga para acá, le voy a poner este parlante encima. Y de un solo, para aprovechar el viaje, se lleva aquel también. No puedo hacer eso. En consideración de su condición. Amén. Tampoco podemos hacer eso con un niño. Tampoco podemos hacer eso con una mujer. Pero hay hombres que aguantan con más que eso. Lo que pasa es que se hacen que no aguantan. Entonces el asunto es entender, hermanos, que la consideración en la práctica es una virtud, es una cualidad donde en nuestro corazón evaluamos la condición de las personas, sus cualidades, su condición, la posibilidad de que sean heridos, y de acuerdo a esa condición va a ser el trato que vamos a darle. Ahora le dije que la consideración es una responsabilidad suya. Hebreos capítulo 10, verso 24. Lo malo de la palabra, no es lo malo de la palabra. Lo malo de escuchar la palabra y no aplicarla a nuestra vida consiste en que nosotros podemos justificar nuestra conducta y pensamos que esa palabra no es para nosotros. Muchas veces desarrollamos una mentalidad de víctima. Los hijos sienten que son víctimas de los padres, que los padres están abusando de ellos, mandándoles a hacer cosas. El esposo siente que es víctima de la esposa porque solo exige, solo pide, solo reclama. La esposa siente que es víctima del esposo porque él solo está esperando el servicio, está esperando la atención, el trabajo, y al final, en la realidad, todos estamos practicando el ser desconsiderados unos a otros. Pero lo que estoy compartiéndoles son principios de vida y están en la palabra. Hebreos 10:24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Miren la palabra, considerémonos unos a otros. Es bíblico. Está aquí en la Biblia. Es espiritual. Es importante.
considerarnos unos a otros. Pero una vez más, no hagamos este asunto de la mentalidad religiosa. Lo voy a aplicar con la iglesia, lo voy a aplicar con los hermanos. Apliquémoslo en la familia. Considerémonos unos a otros. Yo tengo que considerar a mi esposa tiene que considerarme a mí, tengo que considerar a mis hijos, a cada uno, y ellos también tienen que considerarme a mí. Ellos tienen que considerarse entre sí. Y qué bueno, hermano, cuando vemos una familia considerada, cuando vemos una familia considerándose unos a otros. Hay una noche de frío y el esposo en consideración: tenés frío, mi amor, toma la chaqueta, veo que tú no trajiste ninguna. Consideración. ¿Amén? Pero no, ¿verdad? Mi amor, tengo frío. ¿Para qué no trajiste nada? Pues, descuidada. ¿Que no sabías que íbamos a venir? Pues, si es que hace viento. Tengo que estarte diciendo todo. Esa es la realidad. Esa es la cruda verdad. Desconsiderados en el trato. Amén. El problema es de que a veces nosotros tenemos una expectativa muy elevada de lo que los demás tienen que hacer por nosotros. Y es como que viviéramos esperando que los demás nos traten bien. Y recuerde que Jesús dio lo que los teólogos llamaron, ¿verdad? O llaman la regla de oro, ¿verdad? De tratar a los demás como quiere que lo traten a usted. Pero lo cierto es que nosotros muchas veces tenemos expectativas bien elevadas, pero no tenemos disposición de tratar a los demás de acuerdo a las expectativas que tenemos. Casi que solo en las películas y en los sueños sucede, hermano, abrirle la puerta a la esposa. ¿Cuál es la realidad? Pepe, apúrate, vieja, hombre. Mi abuela caminaba más rápido. Desconsiderado. Desconsiderado el hombre que le pita a la mujer porque la mujer no sale. Desconsiderada a la mujer porque el hombre ya está asando dentro del carro. Amén. Es que díganme amén si digo algo bueno, hermanos. Así me animan. Entonces al final son dos desconsiderados. Pero a la hora de poner queja, es que viera, pastor, si le contara, este aquí, este allá, este más allá. Y luego ella, ¿eh? Luego él, y esta aquí, y esta más allá, y esta más para acá. Si al final, mire, todos somos victimarios, hermano. Y todos somos víctimas. Pero lo podemos cambiar, ¿cuánto creen? La palabra nos manda esta mañana: considerémonos unos a otros. Evalúe la condición de los demás. Y de acuerdo a la condición de las personas, así tiene que ser el trato. Amén. De acuerdo a la condición, a la debilidad, a la posición de autoridad, de honor, así tiene que ser el trato. Ahora, la palabra considerémonos, aquí en el griego es la palabra katanoeo, y esa palabra significa observar para entender y tratar cuidadosamente. O sea, voy a observar a la persona para entender la condición de la persona y entonces la voy a tratar cuidadosamente. Hermano, yo creo que podemos vivir en un pedacito de cielo. ¿Ustedes no lo creen? Podemos vivir en un pedacito de cielo, hermano, si hacemos lo que la palabra dice. Si Jesús dijo que Él había acercado el reino de los cielos, pues entonces podemos vivir dentro del reino. ¿Cómo? Con los principios del reino. Y este es un principio. ¿Qué les parecería, mujeres, que desde este día tuvieran esposos considerados? Ay, hermana, sueñe, hermana. Confiéselo, créalo, salúdelo de lejos. ¿Qué les parecería, hombres, tener una esposa considerada? Que lo valora, que aprecia. Si usted está negro, porque se ha quemado. Pues sí, si usted ya no es tan rápido, ¿verdad? Porque se ha gastado su vida por sacar la familia adelante. Entonces imagínense, hermano, que viviéramos en una familia. Es que esto es como lo ideal de la familia evangélica. Que haya un trato considerado entre todos. Al final esto está conectado con amor, pero se queda más abajo, porque vamos a llegar al punto del amor. Y el amor ya es sacrificial, el amor es entrega, pero en la consideración voy a tratarle con consideración.
Voy a tratarle cuidadosamente. Y entonces la Biblia nos da las instrucciones. Primera de Pedro 3:7, donde está el famoso verso. Primera de Pedro, capítulo 3, verso 7. Tráigame mi vaso frágil, hermano, por favor, hermano Eve. Préstame mi vaso frágil. Ahí está el otro, mire, hermano. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mire, es importante que todo hombre cristiano se mentalice que su relación con su mujer es tal que hay una diferencia entre él y ella. Y no significa que el hombre no sea frágil. Significa que la mujer es más frágil. Significa que la mujer tiene que ser tratada de una manera más considerada, más cuidadosa. Las mujeres pueden ser heridas muy fácilmente en sus sentimientos. Pero eso no significa que la mujer no ha hecho pedazos a su marido con sus palabras y le ha herido sus sentimientos. ¿Hay alguien aquí? Como vaso más frágil no significa que la mujer, no, a la mujer no se le toca ni con el pétalo de una rosa. Pero a vos sí te voy a dar con este cacerolazo, mi negro. No. No es así la cosa. No. Dice la palabra, vivan con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Está haciendo una comparación de condición. Y la consideración entonces consiste en esa cualidad de observar para entender cómo tratar correctamente a las personas. Si nosotros fuéramos considerados en todas nuestras relaciones, a usted lo invitan a comer en alguna casa y usted en consideración lave el plato. ¿Ah? En desconsideración lo deja hasta en la mesa. ¿Ah? La consideración, hermano, nos permite relacionarnos mejor con los demás. Lo invitan a usted a almorzar a algún lugar. Usted en consideración paga el postre. ¿Ah? En desconsideración, hermano, hoy no vamos a pedir ahí pastelito de chocolate con un cafecito. Desconsiderado. ¿Alguien me está entendiendo esta mañana? Le dije, esta mañana yo quiero que de aquí salgamos con esta convicción. Somos desconsiderados, hermano. Pero la siguiente convicción es más importante. Podemos cambiar. Podemos cambiar. Dios nos da instrucciones específicas. Ahora entonces las mujeres tienen que agarrar su parte del mismo texto, porque no significa que el hombre no sea frágil. Mire, hay pocas mujeres que son buenas para dar golpes. Pero las mujeres pueden hacer pedazos a un hombre diciéndole: sos un payaso, sos un inútil, sos un cobarde. Para mí no significas nada. Ese hombre quiere ir a tirarse allá en el muelle del Puerto de la Libertad con una gran piedra para no volver a salir. Una mujer prepotente, una mujer dominante, ni debería estar esperando que la traten como vaso más frágil, porque no está mostrando su fragilidad. Ah, no, a mí me vas a respetar, dice la mujer, ¿verdad? Pero no está manteniendo la actitud de fragilidad. Y entonces surge como aquella broma o chiste, ¿verdad? Dentro del bus, ¿verdad? Donde una mujer se sube y dice: hoy sí que no hay caballeros en estos buses, ¿verdad? Y entonces uno de los hombres le contestó: lo que sucede es que no hay damas, le dijo. Entonces la mujer quiere tener un caballero, alguien que la respete, que la aprecie, alguien romántico. ¿A cuántas mujeres le gustan los hombres románticos? Ay, qué poquita solo hago. Pues entonces ni sigo tocando ese tema. Sigo por las dos. A la mujer le gusta que el hombre tenga detalles. Digan amén, pues. A la mujer le gusta que el hombre sea cariñoso. Amén. Que el hombre sea cuidadoso con ella, que le muestre interés.
Pero el hombre, como fue diseñado de una manera diferente, aparte, el hombre más superficial, el hombre menos sentimental. Entonces el hombre, como no necesita mucho el cariño, no está programado para andar de cariñoso, solo cuando quiere conquistar a la novia. Y ese es el problema. Que a la hora de conquistarla, las flores, llamarla, papelitos, maicillo, piedrita. Pero ya conquistada, ni frijoles, ni arroz, ni sal, ni azúcar. Entonces el problema es que en la relación natural entre los seres humanos, y esto es la verdad, hermano, cuando un hombre quiere conquistar a una mujer, la sigue, la llama, se le aparece en la esquina, la va a traer cuando no le espera, y ahí está fastidiando todo el tiempo. Pero cuando ya están casados, ¿y tu papá? A saber dónde anda, con quién, con el pastor ha de andar, dije, y me meten a mí en problemas, fíjense. Ese es un precio que yo tengo que pagar. Hasta con otros pastores, no es que anda con el pastor Cornejo, dije, y mentira. Entonces, es un problema en cuanto a nuestra conducta. Así que la palabra, hermanos, los maridos tienen que tomar esto seriamente. La palabra le instruye a que usted le dé honor a la mujer. No está preguntando si es buena, o condicionando que si es buena administradora, que si no es celosa, que si no es así muy brava, que si no es muy gastona. No, dice que le dé honor y que la trate como un vaso más frágil. Que la trate con la consideración de sus emociones, de sus sentimientos, de su debilidad. Tiene que tratarla considerando no dañarla, no causar daños, ni con sus palabras, ni con sus acciones. Pero también la mujer debe tomar su parte, porque recuerde que dice como a vaso más frágil. En Proverbios 31, verso 11, hablando de la consideración de parte de la mujer hacia el marido, dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Qué bendición para un marido tener una mujer que produce ganancias. ¿No dicen amén los hermanos? Voy a tener que ver el programa en la internet, tal vez ahí en internet me dicen amén. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado. El marido sabe que la conducta de la mujer le hacen a él estar confiado, no carecerá de ganancia. Verso 12, le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Me encanta esta frase, hermano. Me gusta esta frase, hermano. ¿A cuántos hombres les gusta? Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Esa es una mujer considerada. Le da bien al hombre, lo trata bien. Pero es que mi esposo, si usted supiera, pastor, es un bruto. ¿Y usted cómo se puede calificar al fijarse en un bruto? ¿Está serio, verdad? Tenía una compañera, creo que les he comentado sobre eso, un ingeniero químico. Me decía, es que mire, me decía, mire, señor Cornejo, me decía, mi esposo es bien dundo. Y ahí me daba cólera porque estaba denigrando al gremio, ¿verdad? Decía, mi esposo es bien dundo, bien pasmado. Y yo me le quedaba viendo así, va la señora, va. No hable así de su esposo. Si es verdad, me decía, si es verdad. Y yo le decía, pero es que no tiene que expresarse así de su esposo. Es que me da cólera que cualquiera se lo engancha. Mire, acaba de comprar un perol que no sirve para nada. Y lo peor que bien caro. Y después de unas 3 semanas ya no camina el chunchi. Y yo le dije, no compres eso, viejo. No compres eso. Pero como es bien pasmado, me decía. Pero así, hermano. Y yo digo, ¿cuántas hermanas hablarán así de sus esposos? ¿Cuántas hermanas denigran a su esposo? ¿Cuántas hermanas hablarán? No, si a mí también me ha tocado sufrir, nos ha tocado a las 2 hermanas. Consolémonos aquí. Dice aquí la palabra que la mujer cuando considera al marido le da bien y no mal. Ahora aquí entran justificaciones. ¿Y cómo yo voy a tratar bien a ese hombre, hermano?
porque su relación con Dios es personal. Y usted obedece a Dios para honrarlo a Él. Y el mejor ejemplo que yo he encontrado es el ejemplo que Joyce Meyer da en uno de los videos que tenemos en el curso nivel 3. Cuando ella dice de que ella estaba fastidiada, cansada de que su esposo no la trataba como debería, como ella esperaba, y ella le ponía queja al Señor. Y ella iba delante de Dios a ponerle queja. Y entonces ella le decía al Señor de que lo cambiara, que tratara con él. Y entonces un día el Espíritu Santo le habla y le dice: lo que yo quiero es que tú cambies. No lo voy a cambiar a él, quiero que tú cambies. Y entonces dice que ella, cuando oyó la voz del Espíritu Santo y supo que era Dios, se puso a llorar de frustración porque dijo: lo he atendido, lo he cuidado, me he dado, y todavía querés que yo cambie, Señor. Y llorando ahí, frustrada por el mandato del Señor, llegó a un punto donde le dijo: Señor, le dijo, David no se lo merece, le dijo, pero lo voy a hacer, le dijo, para honrarte a ti. Y el día que ella tomó esa decisión, vino paz a su corazón, comenzó a bajar la presión del conflicto y las exigencias, y la relación matrimonial comenzó a cambiar. Pero ella tomó esa decisión. Él no se lo merece. Usted también puede decir lo mismo. Él no se lo merece. Ella no se lo merece. Pero voy a hacerlo por obedecerte a ti, Señor. ¿Alguien quiere hacer ese trato con el Señor esta mañana, hermano? Nos puede llevar a un lugar de bendición. Ciertamente. Así que la mujer, cuando considera al marido, le da bien y no mal todos los días de su vida. No es que 2 días bien, 1 día mal. 3 días bien, 4 días bien, 3 días mal. No. Qué preciosa esta frase, hermano. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Avancemos. Los hermanos, considerando a los hermanos. Primera Tesalonicenses capítulo 5, verso 15. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. De nuevo, la mentalidad religiosa lo aplica en la iglesia. Hay que tener cuidado, hermanos, entre nosotros, de no ser injustos, de que no nos tratemos mal, que no nos venguemos, que no devolvamos a cambio de un mal recibido otro mal mayor. No, apliquémoslo en la familia. Miren que ninguno le pague mal a otro, pague a otro mal por mal. Su esposa hace algo malo un día en contra suyo. No actuó como usted esperaba, no le dio bien ese día. Según la palabra, usted está obligado a no devolverle mal por el mal que ella le dio. Y viceversa. Su esposo no la trató como usted esperaba, pero según la palabra, usted no debería devolverle un mal por el mal que le hizo. Pero nuestra naturaleza nos impulsa siempre a actuar de esa manera. Y por eso estamos como estamos. La mujer no respeta al marido, y el marido tiene que tratar de poner quieta a la mujer. La mujer no se pone quieta, sino que más brinca. Y entonces el marido tiene que levantarse un poco más y la cosa nunca se acaba. ¿Por qué? Por violar los principios de la palabra. No hay respeto, no hay reconocimiento de la autoridad, no hay honra, no hay estima, no hay amor. Pero aquí estamos en la iglesia cantando. Pero aquí estamos en la iglesia sirviendo. Pero aquí estamos en la iglesia aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Aquí estamos, emproblemados, sin paz, como lleno de pasiones por dentro que están hirviendo dentro de nosotros, como dice Santiago. Pero aparentemente todo está bien. Pero es el tiempo de cambiar las cosas, hermano. Tesalonicenses 5:15 dice que ninguno pague a otro mal por mal. Antes seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Imagínese usted mentalizado, programado, enfocado en solo actuar conscientemente para bendecir a los demás, para poder hacer acciones que van a edificar, que van a levantar, que van a ayudar a otros, no dando el mal. Pero lo normal es devolver el mal. Es nuestra naturaleza. Siguiendo con los hermanos en Romanos 15, verso 1. Saquémoslo del ambiente iglesia, metámoslo en el ambiente familia. Así que
los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. En una familia hay débiles y hay fuertes. Y los fuertes deberían de llevar las cargas más grandes. Los fuertes deberían de ayudar a los débiles en sus cargas. No debería de haber una actitud de injusticia poniendo las mismas cargas sobre todos, sino que dice que los fuertes tenemos que soportar las flaquezas de los débiles. Entonces los hermanos mayores ayudando a los hermanos menores. Los hermanos menores cooperando, sirviendo, procurando apoyarse unos a otros. Avancemos hacia los padres. Segunda de Corintios capítulo 12, verso 14. Los padres considerando a los hijos. He aquí por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros y no os seré gravoso. Mire la consideración de Pablo. Voy a ir a visitarlos, pero ustedes no van a tener que pagar, ni van a tener que sostenerme, ni mantenerme. Porque no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres para los hijos. Hay padres que son desconsiderados. Comienzan a presionar a los hijos, comienzan a exigirle a los hijos. Comienzan a ver el momento en que pueden sacar lucro o obtener ciertos beneficios. Hay padres que abusan de sus hijos en el trabajo, si es un negocio familiar, por ejemplo, o abusan dándole a sus hijos que estén cuidando a otros niños, a otros hijos, y les ponen cargas que no tendrían que estar poniéndole. Ahora, Pablo establece el principio de que los padres atesoran para los hijos. Los padres son los que levantan a los hijos. No es que los padres exigen de los hijos. Ahora, a los hijos hay que enseñarles a honrar, pero ese va a ser otro principio. Los hijos tienen que honrar a los padres. Y por cierto, en el equilibrio, si nos vamos a 1 Timoteo 5:4, ahí se nos habla de los hijos considerando a los padres. Porque este es un tema práctico que se aplica en todas las direcciones, hermano. Si yo aprendo a ser considerado y trato a mi esposa como vaso más frágil y trato a mi hija conforme a su condición, a mis hijos conforme a la condición que ellos tienen, yo voy a estar sembrando en ellos y yo voy a estar en la condición de poder recibir una cosecha de consideración también de parte de ellos. Si yo soy considerado con usted, si yo soy considerado con cada persona, yo estoy haciendo una siembra. Y eso me da derecho a recibir una cosecha de consideración, de buen trato, de estima, de valoración, de respeto. Así que establezca una cosa en su mente: a usted le conviene ser considerado. Porque el Señor dice en su palabra que Él no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre siembra, eso también cosechará. ¿Qué es lo que sucede entonces en el matrimonio y en las relaciones familiares? Que llegan con los años tantas heridas, y por eso el perdón era la base, tantas heridas, tanta amargura, tantas ofensas, tantos rencores, que ya no nos importa cómo tratamos al otro. Llega un momento entre hermanos que llegan a estar tan fastidiados el uno del otro que no le importa ofenderse, herirse, dañarse. Y lo mismo sucede con el matrimonio. Y eso es lo que lleva a la ruptura. Se olvidaron de tener el trato correcto. Se olvidaron del respeto, se olvidaron de la preferencia, se olvidaron de la honra. Y hay que ir equilibrando o juntando todos estos principios para que cada uno ponga su parte. 1 Timoteo 5:4 dice: pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primero a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Oigan esto. ¿Cuántos hijos hay aquí? Todos son hijos, hermano. Usted piensa que porque es papá ya no es hijo, ¿verdad? Todos somos hijos. ¿Y qué dice la palabra? Que como hijos tenemos que aprender a recompensar a los padres. Esto es consideración. Hay que considerar al viejo. Hay que considerar a la viejita. Hay hijos que cuando ya los padres están viejos, les molesta hasta repetirles, porque el pobre viejo ya no oye. ¿Alguien me está viendo?
Hay hijos que cuando su madre está vieja, les molesta caminar con ella porque no se apura. Les molesta comer con ella o tenerla en su casa porque tiene que aguantar ciertas conductas que le desagradan. Y entonces no estamos considerando su vejez, no estamos considerando su condición, sus limitantes. Hay hijos adultos y hay cristianos que le gritan a sus viejos. Es que ya le dije, papá, y usted no entiende. Están siendo desconsiderados con sus padres y son evangélicos. Porque lo que yo estoy estableciendo es la base de que nosotros simplemente nos unimos a una iglesia, pero no desarrollamos el perfil de cristianos, sino que nos conformamos con ir a la iglesia cada cierto tiempo, pero no estamos cambiando. Y Dios en su palabra nos dice qué tenemos que hacer. Y Dios por su Espíritu nos da el poder para hacerlo. Amén. Entonces todo lo que Dios nos pide que hagamos no está fuera de nuestro alcance, porque Dios por su Espíritu nos da el poder para hacerlo. Dios nos dice que perdonemos como Cristo nos perdonó. Él nos da su Espíritu para poder perdonar. Amén. Él nos habla acerca de ser misericordioso. Es por su Espíritu que podemos ser misericordiosos. Él nos habla entonces ahora de considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es por el Espíritu que podemos tener esa capacidad de mirar la condición de cada uno y entonces darle el trato correcto y entonces valorarlo, tratarlo como se merece. ¿Cuál sería nuestro error después de haber escuchado esta meditación de la palabra? Que usted concluya es que no se lo merece. Pero ese es su criterio, porque aún como ser humano, todo ser humano tiene derechos y todo ser humano merece ser respetado. Un gran abuso de nosotros como padres es gritarle a nuestros hijos. Es una desconsideración. ¿Por qué? Hay niños que se sienten impotentes ante el grito y el rostro de ogro feroz que el papá está poniéndole mientras le está gritando a su hijo. Es una desconsideración. No se está tratando de acuerdo a la condición. Entonces, hermano, la consideración puede llevarnos a un punto donde nuestras relaciones personales dentro del ámbito familiar nos ayudan a cambiar la familia. Fui a un seminario de matrimonios hace muchos años donde un hombre, hablando acerca del conflicto matrimonial y tratando de establecer esta idea de no ser religiosos, sino ser espirituales, dijo: les voy a dar un consejo a las mujeres, dijo. Esas mujeres que se la llevan de espirituales, que en la iglesia hablan en lenguas y profetizan, dijo. Mejor, dijo, oren para sí mismas, como dice la palabra, y absténganse de profetizar mientras no respeten a su marido. Y cuando ya hayan practicado respetar a su marido en su casa, entonces vengan y profeticen en la iglesia. Y la intención o la idea es comprender que hay que separar, hermano. Que no se trata de que lo espiritual es que yo hablo en lengua, lo espiritual es que yo predico, lo espiritual es que memorizo la palabra, lo espiritual es que sé orar. No, lo espiritual tiene que ver con un corazón donde camino de acuerdo al mandato que Dios me ha dado. Camino en perdón, camino en misericordia. Amén. Lo espiritual no son las cosas sobrenaturales de que cuando yo oro la gente se sana, si yo oro la gente cae al suelo. No, lo espiritual es interno. Ser humilde es espiritual. Ser agradecido es espiritual. Respetar a los demás es espiritual. No vengarse es espiritual. Pero como iglesia nos desenfocamos y estos valores que son prácticos y nos benefician, los hemos hecho a un lado. Así que concluyo. El renglón de la semana pasada fue: determínese a tener un espíritu perdonador. Porque en el hogar, en el matrimonio, en la familia, van a haber cientos, miles de oportunidades de que usted tenga que perdonar. Amén. Y el renglón de esta mañana es: practique la consideración.
Evalúe la condición de los demás. Observe para entender la condición de los demás y trate a cada uno con el cuidado que se merece. No según usted, sino según Dios. Porque nuestro problema es que nos consideramos a nosotros mismos como mejores y consideramos a los demás, así como fue con aquel rey que apareció en la escritura en la pared, ¿verdad? Mene, Tekel, Uparsin. Ha sido contado, ha sido pesado y ha sido hallado falto. Nosotros hallamos que todos los demás están faltos, ¿verdad? Porque contamos y pesamos a los demás, pero no nos contamos y nos pesamos nosotros. Y entonces somos desconsiderados con los demás, pero estamos esperando que sean considerados con nosotros. Póngase de pie, hermano. Viene, hermano, para poder concluir al teclado, por favor. Póngase de pie esta mañana y reflexionemos sobre esto. Tomemos la decisión esta mañana, hermanos, de agregarle. Yo quiero que no vaya olvidando ninguna de las piezas del rompecabezas que vamos a ir armando. No vaya a olvidar la importancia de tener un espíritu perdonador. Yo le voy repitiendo las cosas cada semana. No olvide la importancia de perdonar. Un corazón que perdona es un corazón libre. Amén. Y esta mañana tome la decisión, después de haber quedado convicto de que usted es considerado, tome la decisión de ser considerado con todos. No importa que usted piense que no se lo merecen. Comience a tratar con consideración a su marido y las cosas van a cambiar. Comience a tratar con más consideración a su mujer y se va a dar cuenta que el ambiente va a tomar otro rumbo. Comience a ser más considerado con sus hijos. Y a los hijos hay que enseñarles la consideración entre ellos y la consideración hacia los padres. Y eso nos puede llevar, hermanos, a vivir en otro ambiente. Es una bendición cuando uno está en medio de una familia donde hay paz. Pero hay una gran incomodidad, ¿verdad? Cuando usted está en medio de una familia que están discutiendo, los hijos se gritan, se ofenden, la cuestión está tensa. Y aunque usted no los haya oído pelear al marido y a la mujer, usted llega a una casa y siente aquello todo tenso. Porque nosotros con nuestra conducta determinamos el ambiente, hermano. Por eso es que la palabra de Dios dice de que donde hay contención, donde hay celos y contención, o sea, celos y pleitos, oiga lo que dice. Dice que ahí hay perturbación y toda obra perversa. Y la palabra perturbación significa operación demoníaca, fíjese. Entonces cuando como familias evangélicas estamos en pleito, es que mire usted, es que aquí, y reclamos y celos y conflictos y reproches, cuando se vive en ese ambiente hay perturbación, hay intervención demoníaca y hay obras perversas, hay ideas de maldad, de venganza. Con esta mujer ya no la aguanto, mejor me voy y que voy a regresar mañana, y comienza la mente a dar vueltas. Esta mujer quizás la voy a dejar, pero la voy a dejar y surgen un montón de ideas, porque el enemigo está minando la mente. Y somos responsables, hermano. Cierre sus ojos y pídele al Señor esta mañana que le ayude. Tome la decisión delante de Dios, no de mí, de caminar de otra manera esta mañana. Pidámosle al Señor su ayuda para que como familias podamos experimentar cambios, de manera que Dios envíe su bendición. Padre, encontramos en tu palabra mandamientos, instrucciones sobre nuestra vida, sobre nuestro caminar. Padre,